Jamás pensé que mi fascinación por lo desconocido me llevaría a este pueblo casi olvidado, rodeado de colinas, y con un embalse al que todos llaman La Presa. Soy una persona curiosa por naturaleza. Desde niño crecí escuchando historias de terror y relatos sobre fenómenos inexplicables. Me entusiasmaba la idea de explorar sitios abandonados, pueblos remotos, e investigar leyendas que la gente apenas se atrevía a mencionar. Sin embargo, nunca sospeché que mi búsqueda de lo inquietante me conduciría a encontrar una realidad tan densa, cargada de secretos y silencios pesados. Llegué al pueblo a mitad de la tarde. El camino, bordeado de árboles retorcidos y campos secos, me produjo una sensación de aislamiento que me erizaba la piel. Un letrero de madera semiderruido anunciaba el nombre del lugar, casi ilegible por el paso de los años. Al cruzar el umbral marcado por aquel rótulo, un escalofrío recorrió mi espalda, como si entrara en un reino ajeno a mi mundo. La carretera polvorienta me condujo a un conjunto de casas bajas, de construcción antigua. Los muros tenían grietas tan grandes que parecían fracturas expuestas. Apenas vi un par de personas caminando con prisa por las aceras, y ninguna de ellas me miró directamente. Tenían la cabeza gacha, como si temieran que el contacto visual pudiera invocar alguna desgracia. Era un silencio extraño, profundo, roto únicamente por el graznido de algunos cuervos que sobrevolaban las calles desoladas. Al cabo de unos minutos, logré ubicar la única posada disponible, una edificación de 2 plantas con la pintura desconchada y un rótulo oxidado que rezaba «Hospedaje El Atajo». Estacioné mi coche frente a la fachada y bajé con mi mochila. Al cerrar la puerta del vehículo, noté algo que me llamó la atención. Un gato negro asomaba la cabeza detrás de un poste de luz, mirándome fijamente con ojos amarillos. Mantuvo la mirada un par de segundos y luego desapareció sin hacer ruido alguno. Con mi equipaje al hombro, entré a la posada. El vestíbulo era oscuro, olía a humedad, y los muebles antiguos crujían bajo el peso de mis pisadas. Detrás de un mostrador desgastado, me atendió una mujer de unos 50 años, pelo canoso y un gesto adusto que disimuló con una sonrisa forzada. «Bienvenido», dijo con una voz suave. «¿Necesitas habitación para hoy?» «Sí, por favor», respondí. «Desconozco cuánto tiempo me quedaré, aunque probablemente sea más de lo esperado». La mujer me extendió una llave unida a un llavero de metal con la figura de un pez. Mientras completaba mis datos en un viejo registro, sentí que me observaba con curiosidad, como si adivinara que no venía de paso, sino para internarme en las historias que rodeaban a la presa. «¿Buscas algo en concreto?», preguntó, sin dejar de escribir. «He oído rumores», dije, «gente que asegura ver cosas extrañas en el embalse, sobre todo por la noche. También me hablaron de gatos que aparecen sin razón, en grandes grupos». Ella detuvo el bolígrafo y levantó la mirada. Por un instante, pareció debatirse entre el temor y la cautela. «Aquí hay historias para todos los gustos, pero pocas personas se atreven a hablar de ello abiertamente. Ten cuidado con lo que preguntas y a quién se lo preguntas. Este sitio carga con demasiados recuerdos». Me entregó la llave con mano temblorosa, y yo subí a mi habitación. Era un espacio modesto con paredes despintadas y una cama rechinante. Dejé la mochila en el suelo y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el camino que llevaba al embalse. Una extensión gris, reflejo de un cielo cargado de nubes, casi tan opresivas como el silencio que reinaba en las calles. Fue en ese momento cuando escuché un maullido prolongado, que se alzó sobre el murmullo distante del viento. No supe ubicar el origen exacto, pero sentí que aquel sonido marcaba el inicio de una experiencia que, sin saberlo, transformaría mis días para siempre. Esa misma noche, bajé a cenar en el pequeño comedor de la posada. La mujer que me había atendido, descubrí que se llamaba Elvira, me sirvió un plato de sopa y un trozo de pan duro. Mientras comía, le lancé preguntas suaves, esperando que se abriera un poco. «¿Hay muchos turistas por aquí?», pregunté fingiendo indiferencia. «Pocos, y los que vienen no suelen quedarse mucho».
respondió sin mirarme a los ojos. Vienen, preguntan cosas, sienten miedo y se marchan. Noté un deje de tristeza en su voz. Mantuve la calma y evité insistir. Tras cenar, decidí salir a dar un breve paseo por el pueblo para orientarme. El aire era helado, aunque estábamos en plena temporada seca. Las calles, mal iluminadas, se veían aún más solitarias en la noche. Al pasar frente a unas casas, escuché ruidos extraños. Algo que se arrastraba, un golpeteo sordo, luego silencio. No vi a nadie. Llegué a la plaza central, un lugar sencillo con un par de bancos y un kiosco oxidado. Me senté un instante, observando la iglesia cerrada y un viejo cartel de anuncios que parecía llevar años sin actualizarse. Fue entonces cuando sentí la presencia de alguien, o algo. Giré la cabeza y alcancé a ver la silueta de un gato que se escabullía detrás de una farola. Una vez más, esos ojos amarillos que parecían evaluar mis intenciones. Antes de que pudiera moverme, alguien habló a mis espaldas. «Los has visto, ¿no?» Era la voz de un anciano de barba canosa, apoyado en un bastón. «¿A qué se refiere, señor?», pregunté, con un leve temblor en la voz. «A los gatos». Se acercó y se sentó a mi lado. Aparecen en cada esquina desde hace décadas. Algunos dicen que son enviados de un espíritu que habita la presa. Otros, que son ánimas de personas que murieron de forma trágica. Nadie sabe a ciencia cierta. Su tono no parecía bromear. Lo noté cargado de un realismo crudo que me inquietó. «Me llamo Fidel», dijo. «He vivido aquí toda mi vida. Si quieres respuestas, ve con cuidado. La gente prefiere olvidar los males que han sucedido. A quienes preguntan demasiado, no siempre les va bien». Entendí que la advertencia era genuina. Fidel me describió brevemente cómo, en su juventud, escuchó historias sobre la desaparición de una mujer vinculada a los gatos y a un suceso desdichado que involucraba a varios lugareños. No me dio más detalles, pero supe que había un trasfondo turbio detrás de cada maullido nocturno. Le agradecí sus palabras, aunque se despidió sin mucho protocolo, dejándome con la mente repleta de conjeturas. Regresé a la posada, con la sensación de que cada sombra podía esconder un secreto. Cuando entré a mi cuarto, me sobrecogió la idea de que, en cualquier momento, un gato se colaría por la ventana para observarme mientras dormía. Intenté conciliar el sueño, pero los maullidos lejanos amplificados por el silencio no me lo permitieron hasta pasada la medianoche. Me desperté al alba, con un nudo en el estómago. Sentía que, para desentrañar la verdad, debía ir directamente a la fuente de los rumores, el embalse. Me calcé unas botas y tras un breve y extraño desayuno, un café tibio y un pan que crujía como roca, me encaminé por el sendero que llevaba al agua. El camino era polvoriento y, a medida que avanzaba, el paisaje se tornaba aún más desolado. La vegetación se reducía a matas secas y árboles retorcidos que parecían esqueletos vegetales. El viento silbaba, arrastrando un polvo fino que se adhería a la ropa. En la distancia, el embalse se revelaba como un enorme espejo gris, carente de vida aparente. Cuando al fin llegué a la orilla, me sorprendió la quietud del lugar. El agua lucía estática, con un brillo metálico que devolvía un reflejo distorsionado del cielo encapotado. En la parte más próxima a la margen, se veía el esqueleto de una construcción abandonada, quizá los restos de una caseta de mantenimiento o de una cabaña antigua. Estaba semisumergida, cubierta de algas y musgo, deshaciéndose con los años. Me acerqué con cuidado, evitando resbalar en la superficie barrosa. Un olor penetrante se alzó, como mezcla de lodo, agua estancada y algo más, quizá putrefacto. Al rodear aquella cabaña en ruinas, encontré huellas de patas felinas en la orilla, marcadas en la tierra húmeda. Me agaché para verlas de cerca. Había al menos 4 tipos de huellas diferentes, algunas grandes, otras pequeñas como de crías. Se superponían indicando que, en algún momento,
Varios gatos habían rondado ese lugar. Fue entonces cuando escuché un maullido suave, casi un susurro. Dirigí la mirada hacia la estructura semiderruida y, a través de una grieta, vi a un gato pardo asomando el hocico. Me contempló un instante y desapareció. Sin pensarlo, avancé y me asomé al interior. El suelo estaba repleto de tablas mojadas y las paredes tenían inscripciones ininteligibles. No podía discernir si eran grafitis antiguos o símbolos dibujados por alguien que creía en ritos extraños. La sensación que me embargaba era de inquietud, pero también de curiosidad irrefrenable. ¿Por qué los gatos elegían ese lugar para reunirse? ¿Tenía relación con la mujer desaparecida que Fidel mencionó? Sentí una ráfaga de viento frío que me hizo estremecer, y un presentimiento se instaló en mi mente. Algo en este embalse albergaba un pasado oscuro, ligado a los felinos. De pronto, detrás de mí, escuché pasos. Me giré y vi a un hombre con botas de agua, seguramente un pescador, observándome con mirada recelosa. Me acerqué con intención de saludarlo, pero se adelantó. «Aquí no hay nada que ver», dijo con voz áspera. «Si buscas problemas los encontrarás. No es prudente merodear por la cabaña». Lo noté alterado, como si yo hubiera profanado un espacio prohibido. Bajé la cabeza mostrando calma. Solo quería conocer el lugar. Me han contado que hay muchos gatos por aquí y... Él interrumpió con un gruñido. En este pueblo, quien se fija demasiado en los gatos atrae desgracias. Un consejo: regresa a tu posada y no vuelvas. Me di cuenta de que insistir solo provocaría más hostilidad. Asentí y me retiré, no sin antes tomar unas cuantas fotos con el móvil para documentar lo que había visto. Mientras me alejaba, podía sentir la mirada del pescador en mi espalda, como un guardián celoso de un secreto que no quería ser descubierto. Pasé la tarde investigando en la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y silencioso, atendido por una anciana con lentes gruesos. Al principio, se mostró reacia a hablar, pero al ver mi interés genuino, me permitió revisar archivos antiguos, periódicos locales, actas municipales y documentos sin catalogar. Encontré referencias aisladas a sucesos trágicos: la repentina mortandad de niños, la desaparición de una joven acusada de brujería, la inusual presencia de gatos en fechas coincidentes con eventos fúnebres. No obstante, todo se mostraba fragmentado, confuso. Se mencionaba el nombre de una tal Natalia, señalada por algunos como una curandera y por otros como una perversa hechicera que sacrificaba gatos en rituales. Mientras hojeaba un cuaderno con anotaciones manuscritas, di con un párrafo estremecedor. La noche en que los niños murieron, se escuchó un lamento que venía desde la presa. Algunos vieron una procesión de gatos negros. Al amanecer, Natalia fue señalada como la culpable. Nadie osó defenderla, ningún detalle más. El texto terminaba abruptamente. Me armé de valor y pregunté a la bibliotecaria: «¿Qué sabes sobre Natalia? ¿Fue real esa historia?». Ella me miró con un brillo de aprensión en los ojos. Tuvo que ser real, porque mi abuela hablaba de ella. Decía que Natalia podía curar con hierbas y era amable con los más necesitados. Pero cuando varios niños se enfermaron, la gente la culpó. Hubo revueltas. Se formó un grupo que la persiguió hasta la presa y desapareció. Dicen que los gatos aparecieron en masa desde entonces, como si su espíritu los hubiera invocado para vengarla. Sentí un escalofrío. Aquello confirmaba mis sospechas. La leyenda de Natalia, los gatos y el embalse guardaban una conexión poderosa. Si la gente creía que un alma en pena rondaba la presa a través de aquellos animales, eso explicaría el temor colectivo. Agradecí la ayuda de la bibliotecaria y salí con la cabeza aturdida por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Esa noche, al regresar a la posada, no pude contener las ganas de preguntar a Elvira, la dueña, si conocía la historia. «Este pueblo siempre ha sido muy dado a exagerar», dijo ella, secando un vaso tras la barra. «Pero no te voy a mentir.
Mi madre también contaba que una mujer desapareció en la presa en medio de un tumulto. Sin embargo, no le gustaba dar detalles. Me dijo que era un tema que mejor se olvidara. Le pregunté qué opinaba de los gatos, de su presencia inquietante. Siguen apareciendo. Pareciera que cuando anochece todos salen de sus escondites. A veces basta con mirar por la ventana para ver decenas de ojos reflejando la luz de los faroles. Dicen que donde hay gatos, hay recuerdos. Esa frase me impactó. Donde hay gatos, hay recuerdos. Me pregunté si, en efecto, aquellos animales eran depositarios del pasado tormentoso de Natalia. La idea de que algo tan trágico persistiera a través de las generaciones me producía pavor y compasión a la vez. El insomnio me atacó con fuerza. A medianoche, decidí salir de la posada a despejarme, con la linterna del móvil como única guía. Avancé por las calles desérticas, acompañado de mi propia respiración entrecortada. Cada farol proyectaba sombras alargadas en las fachadas, y el silencio se volvía opresivo. Fue entonces cuando lo vi, un gato enorme, de pelaje blanco, que se paró en mitad de la calle, mirándome con ojos verdes intensos. Al alumbrarlo con la linterna, no huyó. Más bien, emitió un maullido grave y echó a andar con paso elegante hacia el oeste, como si me invitara a seguirlo. Titubeé. Mi razón me decía que era una locura perseguir a un gato en medio de la noche, pero mi instinto de investigador pudo más. Caminé detrás del felino, intentando no perderlo de vista. A veces, se detenía, giraba la cabeza y comprobaba que lo seguía. Así recorrimos varias manzanas hasta llegar a una zona donde las casas se veían más deterioradas. Era como si nos adentrásemos en un barrio fantasma, con puertas y ventanas selladas. El gato saltó sobre un muro bajo y del otro lado distinguí un terreno baldío con los restos de lo que parecía un cobertizo destruido. La maleza cubría el lugar y el olor a tierra húmeda y madera podrida me asaltó al momento de cruzar la valla. El gato maulló de nuevo y se internó en los escombros. Mi linterna iluminaba tejas rotas, clavos oxidados y retazos de tela polvorienta. Avancé con cuidado hasta que hallé un hueco en el piso, como si fuera la entrada a un sótano semisepultado. El gato se había detenido allí, sentado en el borde. De pronto, se escuchó un lamento, un sonido que no podía ser de origen felino. Parecía la voz de una mujer sollozando, aunque muy bajo, casi imperceptible. Sentí un escalofrío tan intenso que mi mano tembló, y el haz de luz osciló sobre las paredes. El gato soltó un bufido leve y se adentró en la penumbra del sótano. Nunca me había sentido tan dividido entre la curiosidad y el terror. Al final, di un paso al frente y bajé por unas escaleras de madera que crujieron bajo mi peso. El aire se volvió más denso y helado. En el fondo, entre la oscuridad, vi apenas unos jirones de tela colgando de un clavo y, en el piso, varias marcas que parecían dibujar círculos. El gato se detuvo en el centro y me miró con una fijeza hipnótica. El lamento volvió a sonar, resonando en mis oídos como un eco de pena infinita. Empecé a sudar frío, mientras un pensamiento atravesaba mi mente. ¿Sería este un lugar relacionado con Natalia? ¿Por qué el gato me guiaba hasta aquí? Me agaché para examinar el suelo y noté que había manchas oscuras que podrían ser de algo seco, sangre o simplemente humedad. De pronto, sentí un golpe de aire que me pasó rozando el rostro. Levanté la vista y distinguí un tenue resplandor junto a la pared. Desconcertado apunté la linterna y me pareció ver la forma transparente de una mujer de cabellos largos, cuya faz se retorcía de angustia. Fue un segundo, quizá menos, pero lo sentí eterno. Cayó la linterna de mi mano, y en la repentina oscuridad, escuché un maullido colectivo que provenía de todas direcciones. No sé cuántos gatos habría allí, pero su coro me enloquecía. Grité y subí las escaleras a trompicones, casi en pánico. Cuando al fin salí al exterior, corrí calle arriba sin mirar atrás, dejando al gato blanco y a todas esas sombras. Solo me detuve al llegar a una calle iluminada. Me apoyé en un poste de luz
tratando de recobrar la respiración. No pude evitar soltar una risa nerviosa, cercana al llanto. ¿Qué había visto? ¿Era un espectro real o mi mente jugando con mis miedos? A la mañana siguiente, el cansancio se reflejaba en mi rostro. Bajé con ojeras al comedor y, sin medir consecuencias, le conté a Elvira lo ocurrido. Esperaba que pensara que estaba loco, pero su reacción fue más de preocupación que de incredulidad. Muchacho, no eres el primero que asegura ver algo así. Hay quienes hablan de una sombra femenina que aparece donde uno menos la espera, acompañada de gatos que surgen de la nada. Lamentablemente, aquí pocos quieren admitirlo. Muchos prefieren callar por miedo al «¿qué dirán?» o a atraer más desgracias. Le pregunté si sabía de alguien que hubiera tenido un encuentro directo y pudiera confirmarlo. Ella suspiró. Habla con don Julián. Vive cerca de la plaza. Aunque no le gusta mencionar el tema, él fue uno de los últimos en ver a Natalia con vida. Sentí un estremecimiento al escuchar esas palabras. Sin perder tiempo, me dirigí a la casa de don Julián. Era una construcción baja, con un jardín delantero maltrecho, lleno de maleza. Me recibió un anciano de mirada esquiva, que al principio negó saber nada. Solo después de mi insistencia, aceptó dejarme pasar a una sala donde el polvo y la penumbra reinaban. «¿Por qué remueves los recuerdos?», preguntó con voz ronca. «¿No sabes que hay historias que deberían permanecer enterradas?», le contesté con sinceridad, explicándole que había visto algo que me desconcertaba y que necesitaba respuestas. Bajó la cabeza y con un ligero temblor en las manos comenzó a hablar. Natalia era joven, hermosa y amable. Sabía curar con hierbas. La gente la visitaba para tratar dolencias. Mi esposa, en paz descanse, le pedía remedios para sus migrañas. Todo cambió cuando aquellos niños se enfermaron y murieron de forma repentina. No había explicación. Ningún médico local pudo hacer nada. El pánico cundió. Entre rumores y rabia, alguien señaló a Natalia. Se convirtió en blanco de acusaciones absurdas. La culpaban de traer mala suerte, de envenenar pozos. Una noche, un grupo furioso fue a buscarla a su cabaña, ahí, cerca de la presa, y nunca más se supo de ella. ¿Y los gatos?, inquirí. ¿Los gatos? Siempre la rodeaban. Era como si ella los atrajera. A mí no me asustaban, pero el pueblo empezó a verlos como signos de brujería. Decían que eran espíritus que Natalia controlaba. Tras la desaparición, los gatos se dispersaron, pero seguían apareciendo alrededor del embalse. Se convirtieron en un símbolo de culpabilidad para mucha gente. Sabían que habían cometido una injusticia. Don Julián se detuvo, con la voz quebrada por la culpa. Yo estaba allí esa noche. No participé en la violencia, pero no la defendí. Me quedé mirando, asustado, mientras la arrastraban. Ella gritó mi nombre, y no respondí. Todos la acusaban de bruja. Yo fui un cobarde. Apreté los puños, sintiendo la rabia e impotencia que emanaban de sus palabras. Me imaginaba la escena. Natalia indefensa, rodeada de gatos, señalada como chivo expiatorio de una tragedia. Un nudo se formó en mi garganta. Le agradecí su testimonio y me marché. Ya en la calle, la claridad del día no disipaba la pesadez que arreciaba en mi interior. Sentía que la figura de Natalia seguía viva a través de esos felinos que no hacían más que recordarle al pueblo lo que había hecho. Quizás su espíritu seguía atrapado, clamando justicia, o al menos, la verdad. Necesitaba saber más. Busqué los registros parroquiales en la iglesia, rogando al párroco que me dejara revisar archivos viejos de bautismos, matrimonios y defunciones. A regañadientes, me permitió acceder a un cuarto lleno de estanterías con legajos atados con cuerdas. El lugar olía a incienso rancio y a papel mohoso. Tras revisar decenas de documentos polvorientos, encontré algunas menciones a Natalia en registros de bautismo. Había nacido en el mismo pueblo, hija de una mujer soltera que murió joven. Más tarde, aparecía su nombre en una lista de colaboradoras de la iglesia. Al parecer, antes de ser acusada de nada,
Ayudaba en la recolección de hierbas medicinales para los enfermos. Entonces, di con algo perturbador. Un escrito que no era un acta oficial, sino más bien una carta guardada entre los papeles. Estaba firmada por el párroco de aquel entonces. Describía cómo un grupo de aldeanos enardecidos irrumpió en la capilla para exigir la excomunión de Natalia, acusándola de hechicería. El párroco, sin pruebas, accedió a apartarla, temiendo a la muchedumbre. Días después, la carta señalaba que la joven había desaparecido tras un tumulto nocturno en la presa y pedía a Dios piedad por las almas que participaron en aquel linchamiento. Esa prueba reforzaba la hipótesis. Natalia era inocente y había sido víctima de la histeria colectiva. Salí de la iglesia con los documentos fotocopiados. Mientras caminaba, veía a los gatos paseándose por las aceras, en los tejados, como si me observaran. ¿Sería posible que, de alguna forma, Natalia siguiera presente a través de ellos? ¿O era la culpa colectiva la que los había convertido en el recordatorio permanente de su tragedia? Aquella noche, me encerré en mi habitación, revisando notas y pensando en cómo liberar a un espíritu que, presuntamente, aún clamaba justicia. ¿Había un modo de enmendar la injusticia cometida por el pueblo? Reflexionaba sobre historias tradicionales. A veces, bastaba con desenterrar la verdad y ofrecer un acto de arrepentimiento. Otras, se requería algún ritual para pedir perdón a las almas en pena. Me preguntaba si la cabaña abandonada en la presa guardaría más pistas, quizás algún objeto personal de Natalia que pudiera ayudar a traer paz. Decidí que, al amanecer, volvería al embalse, aunque me aterraba la idea de revivir la experiencia vivida en aquel sótano infernal. Pero mi determinación era más fuerte que el miedo. Antes de partir, avisé a Elvira y a Fidel de mis planes, por si algo me sucedía. Ambos me miraron con preocupación, aunque no intentaron disuadirme esta vez. Parecían comprender que, a veces, la única manera de sanar un lugar es afrontando sus heridas. El camino a la presa volvió a mostrarse igual de lúgubre. El viento sacudía los matorrales y la bruma cubría la superficie del embalse, dándole un aspecto fantasmal. Al llegar, me dirigí directamente a la antigua cabaña semisumergida. El agua me llegaba casi a las rodillas y cada paso levantaba un hedor insoportable. Con el corazón acelerado, entré por el vano donde antes estuvo la puerta. El interior se mantenía casi igual que la primera vez. Tablones rotos, musgo, inscripciones indescifrables. Me pregunté si habría un acceso al sótano desde allí. Empujé un par de tablas que bloqueaban lo que parecía una trampilla. Efectivamente, hallé una escotilla oxidada que, al abrirse, reveló una escalera cubierta de lodo. Bajé con una linterna en mano, intentando no resbalar. El sitio despedía un olor nauseabundo a humedad estancada. Las paredes rezumaban agua, y cada gota que caía se oía como un latido sordo. Entonces divisé, a un costado, algo parecido a un altar rudimentario, piedras dispuestas en círculo, restos de velas ennegrecidas y, en el centro, un objeto envuelto en tela sucia. El hallazgo me aceleró el pulso. Aparté las piedras con cuidado y desarrollé el objeto. Era un libro de tapas de cuero, hinchado por la humedad y con manchas verdosas de moho. Lo abrí con sumo cuidado, temiendo que se deshiciera. Las páginas estaban cubiertas de una escritura apresurada y símbolos que desconocía. Algunas secciones estaban en castellano antiguo, otras en latín. Me esforcé por leer fragmentos. Ruego a la madre naturaleza que me ayude a limpiar la maldad que la gente vierte sobre mí. La enfermedad no fue mi culpa. No sé cómo frenar su odio. Eran al parecer notas escritas por la propia Natalia en sus últimos días. Hablaba de cómo trató de sanar a los niños, de su desesperación al ser señalada injustamente y de sus plegarias para protegerse. En otra página, describía un ritual que planeaba realizar con la ayuda de sus gatos, para pedir misericordia al espíritu del agua. Mencionaba una fecha que coincidía con la noche de su desaparición. Sentí un nudo en la garganta.
¿Había intentado un rito de defensa que acabó en desastre? Mientras hojeaba el libro, un sonido a mi espalda me hizo saltar. Giré la linterna y descubrí a 2 gatos observándome desde un rincón oscuro. Sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural. Casi podía imaginar que estaban allí para vigilar aquel lugar sagrado de la memoria de Natalia. Tragando saliva, volví a cerrar el libro y lo guardé en mi mochila, dispuesto a protegerlo y estudiar su contenido con más calma. Subí las escaleras con el corazón en un puño. Al asomarme a la planta superior, noté que la niebla había cubierto casi toda la cabaña. Apenas distinguía la salida. Al acercarme, vi pasar una figura borrosa. ¿Un gato? ¿Una persona? Corrí, tropecé y caí en el agua lodosa, empapándome. Cuando me incorporé, la figura había desaparecido. Solo quedaba el eco de un maullido que resonaba en mis oídos. Regresé al pueblo bañado en fango y con la ropa hecha un desastre. Elvira me miró con horror cuando entré a la posada, pero al ver mi expresión seria, no preguntó nada. Subí a mi habitación y, tras cambiarme de ropa, comencé a limpiar con cuidado las páginas del libro. En la medida de lo posible, se podía leer parte del contenido. Había oraciones dirigidas a entidades naturales, descripciones detalladas de hierbas y sus usos medicinales, anotaciones sobre la vida del pueblo. Sin embargo, lo que más me sobrecogió fue el relato de las últimas páginas. Natalia anotaba cómo el número de gatos parecía multiplicarse cada vez que ella se sentía más asustada. Mencionaba que, al anochecer, los gatos se reunían afuera de su cabaña, como protegiéndola, pero luego llegó el fatídico día en que la turba furiosa irrumpió en su hogar. Escucho sus gritos. Llaman a mis gatos demonios y a mí, bruja. No tengo a dónde huir. El embalse es mi última esperanza. Si he de morir, que el agua me acoja y que mis gatos sean testigos de mi inocencia. La lectura de esas líneas me rompió el alma. Me imaginé a Natalia escribiendo a toda prisa, consciente de su destino. Entendía mejor por qué, con su muerte injusta, la presencia de los felinos se había vuelto tan notoria. Quizá ellos, en su lealtad silenciosa, continuaban vagando por el pueblo para recordar a todos la crueldad que cometieron. Me pregunté cómo ayudar a un espíritu atrapado en el dolor. ¿Era suficiente con revelar la verdad? Tal vez el pueblo debía reconocer públicamente su culpa, hacer un acto de desagravio. Con esa idea en mente, busqué a Fidel y a don Julián para compartir mis hallazgos. Ambos leyeron con estupor fragmentos del libro, sus rostros pálidos de consternación. «La gente no querrá creerlo», murmuró Fidel, «pero lo cierto es que hace mucho vivimos con esta carga. Tal vez sea hora de afrontarlo». Don Julián se mostró más reticente. Decía que desenterrar esa historia solo traería disturbios y resentimientos. Aún así, le recordé que el espíritu de Natalia, según los testimonios, seguía manifestándose, y que muchos lo atribuían a la injusticia. Al final, aceptó que tal vez era momento de liberar ese rencor. Decidimos convocar a algunos vecinos de mayor influencia para leer partes del libro. Nos reunimos en la biblioteca, Elvira, Fidel, el párroco actual, la bibliotecaria, y un par de ancianos cuyas familias estuvieron implicadas en la turba que condenó a Natalia. Al principio, el ambiente era tenso. Algunos se negaban a creer que el manuscrito fuera auténtico. Otros se mostraban ofendidos de que un forastero, yo, viniera a remover un suceso que preferían enterrar. Sin embargo, cuando leí en voz alta los pasajes donde Natalia describía su desesperación al ser acusada, un silencio doloroso se apoderó de la sala. Para muchos, aquello sonaba como la confesión de alguien a quien jamás se le dio la oportunidad de defenderse. La bibliotecaria se secó las lágrimas con un pañuelo. El párroco, conmovido, admitió que la iglesia debía reconocer su error al no haber brindado protección a Natalia. Fue un momento clave. Propuse que se organizara una especie de ceremonia simbólica en la orilla de la presa, donde se reconociera públicamente la inocencia de Natalia y se pidiera perdón por lo ocurrido.
Elvira apoyó la idea, al igual que Fidel y la bibliotecaria. Otros se mostraron escépticos, dudaban de que tal acto sirviera de algo, o temían que reabrir viejas heridas desatara más conflictos. No perderemos nada intentándolo, insistí. Si su espíritu sigue aquí, quizá esto sea lo que necesita para descansar. Tras un debate acalorado, la mayoría aceptó. Acordamos organizar la ceremonia la siguiente semana, cuando la luna estuviera llena. Muchos relacionaban la luna llena con la noche en que los gatos se volvían más activos y la actividad paranormal se intensificaba. Ese mismo día, varias personas comenzaron a hablar abiertamente de la tragedia ocurrida décadas atrás. Se revelaron detalles dolorosos. Algunos recordaban el llanto de los gatos la noche que Natalia desapareció. Otros confesaban haber escuchado, más de una vez, lamentos en la presa. Aunque la tensión era palpable, también se sentía una atmósfera de desahogo. Por fin, se rompía el pacto de silencio que había mantenido preso el recuerdo de Natalia. Conforme se acercaba la fecha de la ceremonia, los gatos parecían multiplicarse por el pueblo. Por las noches era común verlos en los tejados, en las escaleras de las casas e incluso en las puertas de los comercios. Lo más inquietante es que muchos coincidían en que, al mirar a uno de esos felinos, se sentía una especie de presencia humana en su mirada, como si un ojo invisible los observara a través de aquellas pupilas rasgadas. Algunos vecinos se enfurecían. Llamaban a la policía local, que poco podía hacer al respecto. Los gatos no son delincuentes, y ahuyentarlos sería una tarea interminable. Otros, en cambio, les dejaban comida en las aceras, con gesto compasivo, como pidiendo un perdón silencioso. El pueblo se dividió entre quienes creían que la presencia gatuna era un mal presagio y quienes lo veían como una señal de que el espíritu de Natalia estaba cerca, esperando la reconciliación. Esa misma semana, me topé con una manifestación que me erizó el vello. Caminando por una calle cercana a la plaza, escuché un murmullo. Miré a un costado y vi, en un callejón, a 5 o 6 gatos que maullaban al unísono, mirando hacia un muro. Al acercarme, distinguí la figura borrosa de una mujer recostada contra la pared, con la cabeza agachada. Al enfocarla con la linterna, se desvaneció en el aire y los gatos corrieron en distintas direcciones. Me quedé petrificado. Aquella visión confirmó que, de alguna forma, había una entidad ligada a los gatos, un eco de Natalia manifestándose. No sentí agresividad, sino una profunda tristeza. Comprendí que la ceremonia que planeábamos quizás fuera la llave para liberarla. Tenía que salir bien, para bien de todos. La luna llena llegaría un viernes por la noche. La gente se organizó. El párroco preparó un breve discurso de arrepentimiento. Elvira y Fidel se ofrecieron a acompañarlo. La bibliotecaria imprimiría fragmentos del libro de Natalia para leerlos en voz alta. Algunos vecinos, al principio reacios, terminaron uniéndose a la iniciativa, convencidos de que tal vez era hora de sanar la historia. Se improvisó un altar cerca de la orilla de la presa, una mesa robusta en la que colocaron velas, flores silvestres y una pequeña cruz. También dejamos un espacio donde pondríamos el libro original de Natalia, protegido en una cubierta plástica para evitar que se estropeara más. Queríamos simbolizar que su voz, acallada tanto tiempo, por fin sería escuchada. El ambiente en el pueblo era de expectativa y nervios. Había quienes susurraban que la ira de Natalia se desataría si la ceremonia no resultaba sincera. Otros mantenían la esperanza de que, al fin, los gatos dejaran de aparecer en masa. Entretanto, yo sentía un temor profundo. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si la presencia que habitaba la presa se negaba a aceptar nuestro arrepentimiento? Pasé horas revisando las notas de Natalia, tratando de hallar alguna instrucción o plegaria que ella misma hubiera diseñado para evitar la desgracia. No encontré nada concluyente, salvo la constatación de su inocencia y de su desesperación. Pero sí comprendí algo. El rencor que invade un lugar puede durar décadas, incluso siglos,
y los gatos eran la manifestación más visible de ese recuerdo colectivo. La ceremonia necesitaba ser un acto genuino de purga emocional. Llegado el día, el cielo se cubrió de nubes grises. Parecía que llovería. Una extraña inquietud se posó sobre el pueblo. Poco antes de la medianoche, sin embargo, las nubes se dispersaron, dejando entrever una luna llena esplendorosa, casi plateada. La gente empezó a dirigirse a la presa con linternas y velas. Vi a ancianos apoyados en bastones, a jóvenes que se sumaron por curiosidad y a niños que miraban con temor. Nos reunimos alrededor del altar. Éramos unas 30 personas. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido del agua y la brisa fría. Poco a poco, se hizo el silencio. El párroco levantó la voz. Estamos aquí para reconocer un error del pasado y para pedir perdón a quien fue injustamente condenada. Sabemos que el recuerdo de Natalia ha permanecido entre nosotros y que su presencia a través de los gatos nos ha recordado nuestra culpa. Pronunció unas oraciones y luego se dio la palabra a la bibliotecaria, que leyó un par de páginas del libro de Natalia, donde ella clamaba por comprensión. Las palabras resonaron con tal fuerza que sentí mi corazón encogerse. Varias personas se enjugaban lágrimas. De algún modo, la voz de Natalia, a través de ese manuscrito, se escuchaba tan viva como si estuviera allí. Fidel tomó entonces la iniciativa para confesar que, siendo más joven, se había burlado de los relatos de Natalia y no se molestó en averiguar la verdad sobre su supuesta brujería. Con voz quebrada, añadió que hoy se sentía culpable por no haber hecho más por defender la memoria de una mujer inocente. Otros vecinos hicieron declaraciones similares, admitiendo que por años guardaron silencio por temor o vergüenza. Un viento helado nos rodeó, agitando las velas, como si algo invisible recorriera el lugar. De pronto, un coro de maullidos se escuchó en la distancia, proveniente de varios puntos. Al dirigir las linternas, vimos grupos de gatos acercándose a la orilla, quedándose a cierta distancia, como testigos de nuestro acto. Era sobrecogedor. El párroco esparció agua bendita alrededor y pronunció las últimas palabras. Natalia, donde quiera que estés, te pedimos disculpas. Que tu alma halle la paz y el descanso que se te negó. Nos arrepentimos de haber permitido que la ira y la ignorancia te señalaran sin prueba. Te liberamos de cualquier cadena que te ate a esta tierra. Entonces sucedió lo que muchos esperábamos, pero no sabíamos cómo se presentaría. Un suave resplandor surgió de la superficie del embalse, como si la luna se reflejara con más fuerza en un punto en concreto. Un murmullo se elevó entre los presentes. La brisa sopló con más intensidad, y los gatos, en la orilla, comenzaron a maullar en un tono casi armonioso, como un canto. Con los ojos muy abiertos, vi formarse una silueta translúcida en la bruma que se alzaba sobre el agua. Era la forma de una mujer de cabellos largos, vestida con algo que parecía flotar alrededor de su cuerpo. No había rasgos nítidos en su rostro, pero la tristeza que emanaba era palpable. Un escalofrío colectivo recorrió a todos los asistentes, que no podían apartar la vista de aquella aparición. Durante unos instantes, la figura se cernió sobre el embalse, moviéndose despacio, como si nos contemplara. A su alrededor, varios gatos comenzaron a acercarse, sin pisar el agua, pero alzando sus miradas hacia esa presencia. Nadie se atrevía a hablar. Era un momento solemne y aterrador, a la vez cargado de una sensación de misericordia. La aparición alzó un brazo, como si quisiera tocar algo en el aire o en la luna. Pude jurar que en sus gestos había una mezcla de nostalgia y liberación. Luego, poco a poco su forma fue difuminándose, mezclándose con la bruma hasta desaparecer por completo. En el preciso instante en que se extinguió aquella imagen, un estruendo en el cielo nos hizo sobresaltar. Un trueno lejano, seguido de un par de relámpagos que iluminaron el firmamento. El silencio regresó, roto únicamente por el agua que chapoteaba en la orilla. Los gatos, que habían permanecido en posición,
comenzaron a dispersarse. Sentí un hormigueo en la piel y supe que algo había cambiado en el ambiente. Elvira rompió a llorar, y varios vecinos la imitaron. El párroco cerró los ojos y susurró una plegaria final. ¿Sería aquel el adiós definitivo de Natalia? Tras aquella noche, el pueblo experimentó una atmósfera distinta. No ocurrió de inmediato, pero en los días siguientes percibí que la hostilidad con que muchos lugareños me habían tratado se alivió. Algunas personas me paraban por la calle para preguntarme si creía que, de verdad, el espíritu de Natalia había quedado en paz. Les respondía que no podía asegurarlo, pero que la ceremonia había sido un acto sincero de perdón. Lo más notable fue que, si bien los gatos seguían rondando las calles, su presencia no resultaba tan abrumadora como antes. Ya no se reunían en grupos grandes, ni maullaban con aquel tono lastimero al caer la noche. Parecía que su vigilia se había aligerado. Varias personas adoptaron gatitos que vivían a la intemperie, algo que antes nadie habría hecho. Fidel me confesó que dormía mejor, sin tener aquellas pesadillas en las que escuchaba gritos cerca del embalse. Elvira dijo que, por primera vez en años, sentía que el aire era menos denso en la posada. Incluso don Julián, reacio a cualquier cambio, admitió que notaba un ambiente más sereno, aun guardando su escepticismo sobre lo sobrenatural. Me dediqué a recopilar testimonios, intentando armar un relato coherente de lo sucedido. La historia de Natalia, la injusticia cometida, la presencia de los gatos como un lazo entre su alma y el pueblo, y el acto de reconciliación bajo la luna llena. Quería dejar por escrito esta vivencia para quien llegara a la localidad con la misma curiosidad que yo. Sin embargo, había algo que no terminaba de resolverse en mi interior. Sentía que, a pesar de la ceremonia, el recuerdo de Natalia seguiría vivo, pues el dolor de aquel crimen no podía borrarse tan fácilmente. Pero quizás el pueblo podría aprender de ello y honrar su memoria de forma respetuosa. Eso, al menos, significaba un paso hacia adelante. Días después, mientras paseaba por las inmediaciones de la presa para tomar algunas fotografías de la naturaleza, me topé con un descubrimiento sorprendente. El nivel del agua había bajado un poco, dejando expuesta una parte del terreno que antes permanecía sumergido. Entre el barro y la maleza, distinguí algo que brillaba. Al acercarme vi que era un pequeño relicario o collar con la silueta de un gato grabado en plata. Lo recogí con sumo cuidado. Parecía antiguo y estaba oxidado en algunos bordes, pero el diseño del gato era inconfundible. Recordé entonces que en el libro de Natalia se mencionaba un objeto que ella consideraba especial, una joya que la unía con sus fieles felinos. ¿Sería aquel el collar de Natalia, perdido el día de su desaparición? Mi corazón dio un vuelco. Tenía entre mis manos lo que posiblemente era la última pertenencia de la mujer a quien el pueblo había condenado. Miré alrededor, con la bruma reptando sobre la superficie del embalse, y sentí una extraña mezcla de culpa y alivio. ¿Qué debía hacer con él? ¿Entregárselo al párroco, a la biblioteca, o guardarlo en memoria de Natalia? Opté por llevarlo a la biblioteca para que fuera conservado junto al libro, como evidencia física de su historia. Al mostrárselo a la bibliotecaria, se emocionó hasta las lágrimas, afirmando que aquel hallazgo confirmaba, una vez más, la veracidad del relato de Natalia. El objeto quedaría en una vitrina, como un símbolo de reconciliación. Esa misma tarde volví a la posada. Elvira, al ver el collar, musitó un «Dios mío», y se sentó, conmocionada. Me dijo que había oído hablar de esa joya desde niña, que algunos decían que era la fuente del poder de Natalia sobre los gatos, aunque otros creían que simplemente era un recuerdo familiar. De cualquier modo, si el collar había regresado a la luz, tal vez era la señal definitiva de que la verdad siempre termina por salir a flote. Con el transcurrir de las semanas, la gente del pueblo parecía más dispuesta a hablar de lo que pasó con Natalia. Se pintó un mural en la plaza donde aparecían varias siluetas de gatos y en un costado, la imagen simbólica de una mujer rodeada de plantas medicinales.
Era una forma de honrar la memoria de la verdadera Natalia, la curandera, no la bruja maldita que habían inventado. Los niños ya no temían a los felinos, e incluso se atrevían a acariciarlos por las calles. Los ancianos dejaron de susurrar cuando se mencionaba la palabra presa, y algunos pescadores aseguraban que por las noches veían menos sombras moviéndose en la neblina. Aunque seguía habiendo quienes preferían ignorar el pasado, la atmósfera general era de calma. Una mañana, mientras tomaba un café en la posada, llegó un forastero como yo, preguntando por las historias de terror de las que había oído hablar. Observé cómo Elvira lo atendía con una sonrisa genuina, pero sin aquel gesto de ansiedad que antes la dominaba. Cuando él se sentó cerca, le conté brevemente la historia de Natalia, esperando que la entendiera como una lección de empatía, y no como un simple cuento de fantasmas. Al verme relatarlo sin temor, comprendí cuán profundo había sido el cambio que viví junto al pueblo. Me sentí satisfecho de que, al menos, mi presencia allí sirvió para traer a la luz algo que llevaba mucho tiempo sumido en la oscuridad. Los gatos, a su manera, eran los guardianes de la memoria, y Natalia no era ya una espectral acusadora, sino una figura redimida por el reconocimiento colectivo de su inocencia. Decidí marcharme al cabo de unos días. Tenía el presentimiento de que mi misión en aquel lugar había concluido. Preparé mis maletas, pagué mi estancia en la posada y me despedí de Elvira con un abrazo sincero. Ella me deseó buena suerte y me reiteró que, si en el futuro pasaba por allí, siempre tendría una habitación disponible. El pueblo ya no me parecía el mismo sitio ominoso de mi llegada. Las grietas seguían en las paredes, y las calles continuaban siendo polvorientas, pero el silencio que lo dominaba había cambiado de matiz, de un mutismo opresivo a una calma reflexiva, como si su gente hubiera hecho las paces con sus fantasmas. Caminé hasta mi coche con la certeza de haber vivido algo más que una aventura paranormal. Había sido testigo de una historia de culpa y redención, donde los protagonistas eran una mujer inocente y los gatos, fieles mensajeros de su memoria. Subí al auto y conduje por la carretera que bordeaba la presa, mirando por última vez ese espejo de agua enigmático que tanto me había impactado. El sol iluminaba la superficie, arrugando el reflejo en suaves destellos. Imaginé a Natalia, libre al fin, danzando en algún rincón de aquel mundo que no podemos ver, pero que a veces roza nuestra realidad. En el retrovisor, alcancé a ver un grupo de gatos corriendo por la orilla, como si me despidieran. El nudo en mi garganta reapareció y sonreí conmovido. Arranqué el motor, dejando atrás el letrero desvencijado que daba la bienvenida a la presa. Sentí una punzada de nostalgia, sabiendo que el lugar quedaría grabado en mí para siempre. Me aguardaban más rutas misteriosas en el futuro, nuevos relatos y lugares donde la frontera entre lo mundano y lo sobrenatural se difuminaba. Pero aquella historia, la de Natalia y sus gatos, se convirtió en mi recuerdo más valioso. Aprendí que el verdadero horror no radica en fantasmas y apariciones, sino en la injusticia, en la crueldad que podemos infligirnos cuando dejamos que el miedo nos gobierne. También descubrí el increíble poder de la reconciliación y la verdad para sanar heridas antiguas. Aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho a veces un maullido suave y me parece ver los ojos amarillos de un gato vigilando desde la distancia. Y entonces me pregunto si Natalia sigue ahí, velando por aquellos que se atreven a buscar la verdad entre sombras, dispuesta a recordarnos que cada acto de barbarie deja una marca imborrable. Por fortuna, también he comprobado que todo agravio puede resarcirse si se afronta con sinceridad y arrepentimiento. Esa al menos es la gran lección que me regaló la presa y los espíritus de sus gatos.